Sin discusión que son muchas las cosas a cuya comprensión no alcanza la cabeza de un obeso miembro del ayuntamiento o de un subcomisario de policía, aunque estos sean en general hombres que entienden de todo, por lo menos cuando se trata de la expropiación de un pollero o de infundir respeto a un ciudadano carnicero que falsifica el peso. No conozco hombres más habilidosos que los dos antes citados. Nos parece, sin embargo, ya se entiende que no imponemos nuestra opinión a nadie, que además de balanzas trucadas y puestos de gallinas en medio de la calle, además de eso, existen también algunas cosas como por ejemplo la filosofía, la poesía, las artes y otras que escapan a la perspicacia de los citados señores, pero cuya existencia no puede negarse. Pero comencemos por nuestro cerebro. La verdad es que el mundo, tal como lo vemos, solo existe en nuestro cerebro. Nadie va a discutir la diferencia entre el ganso y el perro. La mirada del perro es inteligente, percibe de este mundo una porción mucho mejor que el ganso. Con todo, estos dos seres tienen ojos y cerebro. El mundo no es como es, sino como lo vemos. Para el ganso, como él lo ve. Para el perro, idem. Para el miembro del ayuntamiento o para Kant, idem. Sin embargo, ¿cuántas diferencias hay entre los de ojos de cerdo, el superentendido miembro del ayuntamiento, y la mirada profunda del sabio de Königsberg? ¿Cuál es la verdad? ¿La que ve claramente un ganso o la apenas entrevista entre la bruma por Kant? Verdaderamente esta es una cosa extraña. El primero distingue nítidamente los minúsculos granos de maíz entre el guijo amarillo, nada con seguridad en el agua, mide con los ojos las distancias donde puede llegar y no tiene ninguna duda ante una gansa en época de celo. El segundo, Kant, se olvida de comer, queriendo saltar sobre una fosa cae dentro de ella, y las bellezas, virginales o no, pasan junto a él sin que ni siquiera levante los ojos. A pesar de todo esto, nosotros suponemos que el filósofo es más sensato que el ganso y que en los problemas de aquel hay mucha más verdad que en las seguridades de éste. Un signo de que para una mente grande todo es problema, pero para 75 gramos de cerebro de ganso todo es seguro. Sé que al teorema de Pitágoras se le llamaba puente de los asnos. El puente de los asnos por el que has de pasar en cualquier reflexión profunda es que no podemos comprender el mundo en sí y que toda explicación de éste es la explicación de unas reacciones de nuestros cerebros y no otra cosa. El mundo en sí sigue siendo un problema dentro del cual se extravía algún débil rayo, algún relámpago que el pensador profundo inmoviliza sobre un papel y que, al leerlo, hace nacer entre las paredes de tu cabeza una lejana resonancia que te permite ver que verdaderamente el mundo y la vida son un sueño. Pero, como he dicho, todas estas cosas son bagatelas para un miembro del ayuntamiento. La vida tiene para él importancia sólo en tanto en cuanto se percibe una tasa por la inscripción en los libros del registro civil. La muerte en tanto en cuanto se percibe una tasa por el enterramiento y en tanto en cuanto se aumenta en uno el número de los muertos. El miembro del ayuntamiento no ve en estos seres humanos sino sujetos susceptibles de pagar impuestos. El comisario, individuos que deben ser vigilados para que no se roben unos a otros y se comporten conforme a la ley. A este tipo de hombres siguen los instruidos de palabras. Estos preguntan constantemente quid novissimi. El último libro es para ellos el mejor. Leen mucho y guardan en su cabeza una multitud de definiciones, fórmulas y palabras acerca de las que no dudan nunca, porque no tienen tiempo para dudar. Los llamo los de palabra porque su sabiduría consiste en palabras, en las cortezas de algunos pensamientos que guarda su memoria. Porque un pensamiento es un acto, un terremoto de los nervios. Cuantos más nervios se sacuden mejor, tanto más clara es la reflexión. En ellos, este acto, por medio del cual el pensamiento extraño se repite precisamente en sus cabezas, no se produce porque el exceso de lectura y el cansancio del cerebro no lo permiten.
Estas lecturas pasan como cortezas muertas al almacén de la memoria, de donde salen después a la luz exactamente de la misma forma. Mas yo por mi parte pienso así: cualquier cosa que ha pensado un solo hombre, sin haberlo leído u oído de otros, comprende una semilla de verdad. Por ejemplo, los libros antiguos que sus autores no escribían así como así, solo por escribirlos, sino porque habían pensado algo que les oprimía el corazón y querían decírselo también a los demás. Esos libros antiguos, que quizás soy el único que lee, contienen algunas semillas de luz que guardo después en la mente. Así, un día cualquiera estaba silbando ante la ventana abierta. Había nevado y hacía buen tiempo afuera, cuando veo llegar a un viejo con una larga capa en la espalda y un sombrero de alas muy anchas. Lo veo entrando en el barco de Noé. Este barco es una taberna donde se encuentra buen vino de Hungría. Allí tenía yo también mi mesa desde siempre, y cada tarde, cuando me hartaba de leer y escribir, me dirigía a la mesita del rincón de la taberna y me parecía que me volvía niño otra vez, que estaba en los tiempos de Sem, Camp y Jafet. Cuando veo entrar al viejo digo: ¿qué diablos? A este no lo he visto nunca. Vamos a ver quién es. Así que cojo el sombrero de la percha y al barco. Adentro, adentro, el viejo en mi mesa. El barco era una sala grande, arqueada y oscura, en la que también durante el día ardía la lámpara. El viejo era interesante. El pelo de la cabeza era blanco, la cara completamente afeitada, los ojos grises, grandes y penetrantes. Olía además de lejos a tabaco, y a mí me han gustado siempre los hombres que huelen a tabaco. Le di las buenas tardes y me senté enfrente de él, puesto que estaba en mi derecho a sentarme en mi mesa. Él se sobresaltó un poco, pero no dijo nada. Después empezó a tamborilear en la mesa con sus dedos largos y delgados y a silbar entre dientes. Era una impertinencia, pero ahora era yo el que callaba, porque, por muy impertinente que hubiera sido, el aria era de una rara belleza. Era sutil como el zumbido de la abeja, pero te parecía que en su boca se hubiera sentado un virtuoso del violín de la altura de un palmo que, en un violín como las cáscaras de una almendra, tocara con tal belleza que te podrías enamorar de él. Después se calló y otra vez empezó a golpear con sus largos dedos, de modo que su mano me pareció una araña grande que jugara temblando. Perdóneme, señor doctor, dije yo abrochándome el chaquetón por delante, pero me parece que ese aria que ha estado cantando la he oído ya alguna vez y querría preguntarle: ¿este aria la has oído en tu cabeza cuando le limpiabas las botas a Beethoven? Perdóname, amigo, yo nunca he tenido el honor de conocer a Beethoven. ¿Qué sabes tú si le has conocido o no? Yo te digo que lo has conocido, que le has limpiado las botas y basta. ¿Qué demonios? Este viejo está loco, pensé yo. ¿Qué demonios? Este viejo está loco, dijo él guiñando un ojo e imitando perfectamente mi voz. Después añadió: Camarero, vino de Magariat, de 5 años, bien embotellado, rápido. Mira, hijo, prosiguió, así que ese es el primer pensamiento que se te ha escapado por la cabeza ante mi respuesta. ¿Qué diablos? Este viejo está loco. Ya ves, eso querría saber. Una persona es como un violín. Si pones el dedo sobre las cuerdas en un sitio, suena de una manera, si en otro sitio, suena de otra, pero un violín se parece a otro violín. Hoy me siento inclinado a filosofar, y qué bien que te he encontrado, hijo, porque me pareces un hombre inofensivo y un hombre que se admira, y la admiración es la madre de la sabiduría. Yo estaba boquiabierto. El viejo me miró y empezó a reír. Dime, hijo mío, una cosa imposible y una idea imposible. Una cosa imposible es que yo le haya limpiado las botas a Beethoven, que ha muerto hace ya unos tantos años, y una idea imposible es que algo sea y no sea exactamente el mismo tiempo. El camarero había traído el vino encargado. El viejo llenó un vaso para mí y otro para él, que dejó vacío hasta el fondo. Escúchame, hijito, tú eres un memo, dijo. ¿Has oído alguna vez hablar sobre Arceus? Desde luego que no. ¿No? Pues bien, Arceus es la única realidad en el mundo. Todas las demás son baratijas. Arceus lo es todo. Puaf, que os parta un rayo
tío, a ti y a tu Arqueus. ¿Es que quieres que salga corriendo? ¿Quién es tu Arqueus? ¡Shh! Calla, muchacho, cada cosa a su tiempo. Te explicaré enseguida quién es Arqueus, pero antes bébete ese vaso de vino y escucha algunas palabras de este viejo. Pensamientos imposibles no existen porque, una vez que un pensamiento existe, ya no es imposible. ¿Qué es lo imposible? Tengo que plantearte enseguida una multitud de cuestiones. Las condiciones de cualquier posibilidad están en nuestra cabeza. Ahí están las extrañas leyes a las que debe someterse la naturaleza. Ahí está el tiempo con sus reglas matemáticas. Ahí el espacio con sus reglas geométricas. Ahí la causalidad con su necesidad absoluta. Y si borras estas cosas, y un sueño profundo las borra durante varias horas, ¿qué sentimiento queda en nosotros durante el tiempo que están borradas? Nada. Y con todo esto se dan momentos en la vida en los que estos tres elementos de nuestra mente, estos cajones en que guardamos un mundo, desaparecen por un instante. Es verdad que solo como un relámpago, desaparecen en parte o en todo, y estás como delante de un milagro y te preguntas, tal como alguien que creyera que lo que ve es exactamente lo que existe. ¿Qué es lo que puede significar eso? Cuando miras una fisonomía extraña, la pregunta surge por sí misma. ¿Qué diablos estará pensando esta criatura? Y la falta de uno de los 5 sentidos, incluso sobrevenida, modifica radicalmente el mundo de los pensamientos. ¿Cómo es eso? Precisamente Beethoven compuso música después, cuando había perdido el oído. Sabía que me ibas a objetar esto. Sí, Beethoven compone la ópera Fidelio cuando ya había olvidado hacía mucho la naturaleza de la voz humana. Él escribe música como cree que deberían ser las voces, y te despiertas frente a una obra que te parece estar huyendo delante de tus ojos, como si la estuvieras mirando con el binocular al revés y la vieras lejos, muy lejos, en el fondo del pensamiento de un ser humano. Algo extraño que pareces no comprender bien hasta que te das cuenta de que son las fantasías de un sordo sobre la voz humana, cuya naturaleza normal había olvidado o de la que sólo guardaba una vaga reminiscencia. Pero imagínate que todos los hombres tuvieran en sus oídos sólo una reminiscencia de la música como la de Beethoven. Naturalmente, toda la ópera se acercará, como si la miraras con una lente colocada normalmente ante los ojos. Y se acerca tanto que toda la escena se dispone en tu cabeza y oyes la ópera resonando en tu cráneo desierto, con bosques, con cárceles, con actores, con actrices, con todo, mostrando cómo sería la cabeza de un hombre que tiene dentro de él una ópera o un drama con sus personajes interesantes, con la luz de las lámparas, con telones pintados, con todo de todo en su cabeza, un teatro entero en el que su alma, agachada en un rincón de la sala, es el único espectador. Bien, pero ¿por qué hemos de creer que la hechura normal del ser humano es la que está precisamente hecha para ver la verdad? ¿Por qué? Porque precisamente esta hechura normal no es una y la misma. Siempre habrá pequeñas diferencias. Cuando, sin embargo, las diferencias son grandes, tenemos otro mundo. Pero sigo, no sé si alguien alguna vez habrá soñado que puede crecer, se puede inflar, se puede contraer. Si a una persona así nadie la hubiera sacado de su sueño, habría vivido su vida entera en un mundo real y palpable, porque en sueños se palpa tan bien como en la vigilia, es decir, no falta ni este control, el más seguro de la realidad. Y esa persona se habría convertido en una patata que habría gritado a los transeúntes que tuvieran cuidado de no pisarla, o habría adelgazado como una pértiga con barba inglesa y sombrero de copa, o hubiera engordado como un cantinero bávaro. Habría pasado por un millar de figuras de sí mismo, y se hubiera dormido toda su vida, ni se le habría pasado siquiera por la mente poner en duda que ésta fuera su auténtica naturaleza, y que de otro modo no podría ser porque las cosas tenían que ser como eran. Si hubiese estado despierto un poco antes de dormir, habría creído que se había quedado dormido y que soñaba, porque un mundo que es como no puede ser, solo es posible si no es interrumpido por otro orden de cosas.
Existen muchas plantas que, provocando una pequeña modificación del órgano de la vista, crean ante el hombre un mundo diferente. Una bebida preparada con ciertas setas aumenta las proporciones de las cosas. Una paja parece más grande que un tronco, y el hombre, por la reminiscencia de la figura que tuvo antes de ésta, salta sobre una brizna de paja del camino pensando que es un árbol. Un campo de trigo se torna en un bosque de oro. Los hombres se vuelven gigantes y puede que el viejo cuento de que los gigantes poblaban antes la tierra proceda de algo así como lo que te estoy contando, o más exactamente, del tamaño en que refleja nuestro ojo de hoy las dimensiones humanas. ¿Cuál es el criterio de la realidad? De los ojos no hablemos más. ¿Quién desconoce con cuánta realidad, con cuánta autenticidad se presentan en sueños rostros conocidos, jardines, casas, calles? El oído oye una música agradable y la mente recuerda que ya ha oído alguna vez esta música. Nos encontramos con un amigo. Ha envejecido. Tiene unos cuantos pelos blancos en la cabeza. La mente lo compara con la remembranza que de él tenemos y la imaginación de cómo fue y la visión de cómo es nos arranca una triste opinión. ¿Cómo ha cambiado este hombre? En un estado de locura todas las ideas tienen una abrumadora realidad. El hombre es torturado, crucificado, golpeado, sin que nadie lo toque. Los más rotundos dolores físicos le desgarran el alma y le surcan la cara. Por el contrario, dolores reales para nuestros sentidos son para el loco algo sin importancia. No tenemos criterio. No sabemos si sabemos algo. Lo creemos porque otros lo creen o porque es una norma predominante. Y esto no porque el mundo sea como imaginamos, sino porque los hombres, más o menos, se asemejan entre sí. ¿Se puede decir, sin embargo, que una persona extraña no tiene razón cuando dice algo? ¿Con qué vas a combatirlo? ¿Con el hecho de otros como tú dicen que no es así? El valor de su mirada es el mismo que el valor de tu mirada, solo que la suya está aislada, mientras que la nuestra encuentra también a otras forjadas en la misma horma. ¿Es un soñador? Bien. ¿Quién? ¿Nosotros o él? Esa es la cuestión. Puede que nosotros no hagamos otra cosa que soñar de un modo diferente al suyo. Pero bueno, vemos el mundo, y él también lo ve. Pero lo palpamos, y él también lo palpa. ¿Por qué razón nuestro modo va a ser el verdadero y el suyo el falso? ¿Por qué no va a ser al revés? ¿Estamos locos nosotros o está loco él? Esa es la pregunta. Y si consideramos simplemente qué diferente ha sido la mirada de los hombres en otros siglos, y que lo que nos parece a nosotros extraño a ellos les parecía normal, que en cada cosa que no entendemos no tenemos sino una forma bajo la cual la frente de otro hombre veía algo muy sencillo, entonces se nos ocurre preguntarnos cuál es el criterio para considerar una mente sana. Una mente que hoy aprueba lo que desaprobó ayer, que desaprueba lo que aprobó. Una mente que vemos alimentarse de paradojas siglo tras siglo. ¿Cómo de paradojas? Sí, porque simplemente dile a un hombre primitivo que el sol está fijo y la tierra da vuelta. Le parecerá irracional, impropio de una mente sana. Dile que las estrellas son solamente luz. Le parecerá una paradoja. Pero, a pesar de todo, es verdad. ¿Verdad? Piensa en la forma en que desaparecen, en que se transforman lenta e imperceptiblemente hasta las teorías sobre el movimiento cuando damos por supuesto que hay cosas que se nos imponen por sí mismas. Que el espacio es ilimitado. ¿Dónde está el movimiento si el espacio es ilimitado? La Tierra le ha dado un mordisco. Abajo y arriba de ella ha quedado tanto y tanto espacio porque es ilimitado. Es decir, ¿qué ha recorrido ella cuando no ha recorrido nada porque en todas partes está en el mismo sitio, en el mismo centro, en lo ilimitado? Y si estuviera quieta o se moviera, todo sería lo mismo. ¿Cuál es el criterio de su movimiento? Pues nuestros sentidos y este sentido común visionario, de modo que no podemos pensar su movimiento sin que intervenga nuestro ser siempre. La Tierra se mueve como nos movemos nosotros en sueños. Llegamos lejos y, sin embargo, estamos en el mismo sitio. La distancia no ha disminuido ni detrás ni delante, porque es infinita. Pero, ¿y el tiempo?
Oh, ese maldito del tiempo, que unas veces es largo, otras corto, siendo con todo siempre el mismo. Por lo menos el mecanismo del reloj lo cuenta. Cuando alguien en invierno espera a su amiga en la portezuela de un cercado y ella no llega, y espera pero ella llega sin llegar, ¿qué es el tiempo? Una eternidad. Y cuando alguien lee un buen libro, miles de cuadros se despliegan ante los ojos. ¿Qué es entonces el tiempo? Un minuto. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su mente una novela entera para la cual en la realidad normal le habría hecho falta una vida o una juventud entera? En sueños cualquiera puede tener en una sola noche la vida de una persona. ¿Y por qué de una persona? Porque no de todos los que andan de aquí para allá a su alrededor. ¿Y en cuánto tiempo? En 7 u 8 horas. Pero ¿qué diferencia hay con una tragedia o una comedia? Y verdaderamente, si una obra nos interesa, ni te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde su inicio. Tomemos, sin embargo, el criterio de la normalidad. Hemos borrado cualquier posibilidad de aceptar una horma convencional y hemos puesto en su lugar otra completamente igual de razonable. Ahora ya no decimos, solo esto es posible y solo así es posible, sino que decimos, según nos llega a la cabeza, así es. Pero el diablo sabe si no podría ser también 1000 veces diferente. ¡Qué idea tan curiosa sobre la vida! Imagínate un viejo manuscrito de hojas grasientas en el rincón de un cajón, una comedia, por ejemplo. El director de un teatro en apuros da con él. Lo lee, chasca los dedos, que sepáis que es bueno. Y he aquí que te encuentras de pronto sobre la escena con un icono vivo de la vida. El público ríe, los actores hacen muecas y todo esto como hace 100 años. Entonces, ¿quién va a decirte que el público y el teatro están separados por 200 años o que la pieza es nueva? ¿Dónde está el tiempo? Cuando inviertes el binocular las cosas te parecen anormalmente lejanas. Un hombre que naciera con un binocular sobre la nariz correría toda la vida tras su nariz para alcanzarla y esto sería completamente natural. ¿Dónde está el espacio? Por eso, cuando oigamos el clarín de las grandes verdades que algunos presentan, sonriamos y digamos, palabras, palabras, palabras. Escuchemos los cuentos, porque nos hacen por lo menos vivir la vida de otros hombres y mezclar nuestros sueños y pensamientos con los de ellos. En ellos vive Arqueus. Quizás el cuento es la parte más bella de la vida humana. Con cuentos nos mece el mundo, con cuentos nos adormece. Nos despertamos y nos morimos con ellos. ¿Has oído tú alguna vez la historia del rey Tla? Nunca, pero primero me gustaría saber quién es Arqueus. ¿Cómo diablos explicártelo si todavía no lo has comprendido? Por más cambios que desee un ser humano en su persona, siempre quiere sin embargo seguir siendo el mismo, su persona. He conocido gentes que deseaban ser más bellas, cuántas mujeres, más prudentes, cuántos hombres de estado, más geniales, cuántos escritores. Los he conocido que tenían los deseos de César, que acumulaban los deseos de gloria del mundo entero, pero todos ellos querían también seguir siendo ellos mismos. ¿Quién es este él o este yo que desearía seguir siendo él mismo pese a todos los cambios del mundo? Es este quizá todo el misterio, todo el enigma de la vida. Desearía tener de cuanto tiene otro cuerpo, otra mente, otra fisonomía, otros ojos, ser otro, solo que siendo él. Querría poder transformarse en 1000 semblantes, como un camaleón, pero seguir siendo él. Aunque lo cierto es que haciendo abstracción de este deseo, cada uno tendría cumplido su deseo, porque es indiferente para quien no quiere la memoria de su identidad si finalmente él es o no es rey. Él es el rey siempre que no tenga esta pretensión de seguir siendo él. Aquí tienes otro cuerpo, otra mente, otra posición, solo que no eres tú. Bueno, ¿has entendido qué es Arqueus? Pues no, menos que nunca. Tampoco es fácil de entender, porque es eterno, y eterno es todo lo que está siempre presente en este momento. No lo que ha sido, porque han sido estados de cosas, no lo que va a ser, porque van a ser otra vez estados de cosas. Lo que es. Solo si el tiempo se detuviera podríamos ver claramente lo que es eterno.
solo en un punto en que naciera una moratoria entre la muerte y la vida, porque el mundo no es sino un eterno pago a la vida, un eterno cobro por parte de la muerte. Y esta circunstancia es la madre del tiempo. Sin ella, la suma de todo lo que de verdad existe se podría mirar a la vez. Sabríamos qué es lo intemporal. ¿De qué me sirven a mí todos esos discursos si no consigo saber qué es Arceus? ¡Ay! Eres duro de mollera. Cuando piensas que el insignificante tamaño del cuerpo humano no está en modo alguno en relación con la fuerza e intensidad de la voluntad, piensa en Napoleón, y cómo el ser humano es tan solo la ocasión, a veces débil, a veces pintada, para algunas pasiones cumplidas. Cuando piensas que el portador de estas grandes pasiones puede en cualquier momento convertirse en una corteza, como un vaso que el vino rompiera, cuando ves que el mismo principio vital germina en miles y miles de flores, de las cuales la mayoría se frustrará a mitad del camino, pocas resistirán, y estas pocas tendrán al final la misma suerte, entonces ves que la esencia del ser humano es inmortal, que es uno y el mismo punctum saliens que aparece en millares de hombres desvestido de tiempo y espacio, entero e indiviso, mueve las cortezas, las conduce unas hacia otras, las abandona, forma otras nuevas, mientras la carne de sus pinturas se aparece como una materia, como un asasverus de las formas que hace un viaje que parece eterno. Y es de verdad eterno. En cada hombre se ensaya el espíritu del universo, se esfuerza de nuevo, brota como un rayo de la misma agua, como un nuevo asalto a los cielos, pero se queda en el camino. Es cierto que de un modo extraordinario, aquí como rey, allí como mendigo. Pero ¿qué es y qué ayuda la corteza de una carcoma que se ha quedado atrapada en el árbol de la vida? El asalto es la juventud, quedarse a medio camino es la decepción, la recaída del sufrido animal, la vejez y la muerte. Los hombres son problemas que se plantean al espíritu del universo, sus vidas, intentos de soluciones. La prolongada tortura, la eterna persecución de algo desconocido no se parecen a la avidez por descubrir la respuesta de una pregunta difícil. Pero a mí me parece que donde hay un problema está también siempre su solución. Sí, Kant, la mayoría de los hombres, no obstante, quedan como preguntas, unas veces cómicas, otras torpes, otras llenas de inteligencia, otras vacías. Como cuando veo una nariz humana, nunca puedo evitar preguntarme, ¿qué busca esta nariz en el mundo?